Cumbre del gas, Venezuela fortalece alianza energética. Cuestionan fiscalizaciones, 500 carnicerías bajan Santa María en Lara. Autodeterminación de los pueblos, PSUV fustiga declaraciones de Macri. Pan de jamón en riesgo, panaderos de Guárico prefieren hacer lista de encargos. Inyección de recursos, Gobernación de Aragua impulsa poder comunal. Maquinaria bélica activada, portaaviones francés lanza su primera operación. San Vicente se queda, la federación descarta salida del seleccionador Vinotinto. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos. Hoy es martes 24 de noviembre de 2015. Vamos a iniciar rápidamente nuestro recorrido acostumbrado para conocer cómo amanece Venezuela. Y vamos a iniciar en el estado Guárico porque hay información económica e inclusive comerciantes de panaderías se han visto obligados a vender el pan de jamón a un alto costo. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. En el estado de Guárico, los comerciantes de las panaderías aseguran que debido al alto precio que registran los insumos para preparar el pan de jamón, se han visto obligados en vender este rubro entre 1.700 y 2.500 bolívares. Situación que ha originado que muchos de los consumidores prefieran prepararlo en casa, esto para abaratar costos. Indicaron que en comparación con el año pasado, este año los aumentos han sobrepasado el 500%. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer Hernández, y nos vamos a los estados Monagas con información de seguridad, específicamente sobre un operativo de la Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, en esta entidad. Betsy Betancourt nos reporta. Adelante, Betsy, muy buenos días. Hola, buenos días. En el estado Monagas, como parte de la Operación de Liberación del Pueblo, fueron abatidas 2 personas señaladas como azote de barrio en la población del Corozo del municipio Maturín, tras enfrentarse con la comisión policial. Así lo informó el jefe de la SODI Monagas, general de división Larry Rivero, quien también detalló que en este operativo, donde participaron unos 150 efectivos, fueron desmanteladas 2 bandas delictivas y puestas a la orden de la Fiscalía 12 personas. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Gracias, Betsy Betancourt. Y ahora nos trasladamos a los estados Táchira y Cojedes con información en materia educativa y vamos a hacer nuestro primer contacto con Mariné Glot. Adelante, Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Según el Colegio de Profesores en Táchira, más del 90% de los planteles carecen de insumos y materiales básicos para impartir clases de educación física. Asimismo, solo el 75% cuenta con canchas deportivas. Por tal motivo, el gremio extiende un llamado a las autoridades para que prioricen en la entrega de estos requerimientos para beneficiar a los estudiantes de la etapa inicial, ya que esto influye en el desarrollo corporal e integral de los niños y adolescentes, además que contribuye con la formación de valores como convivencia y tolerancia. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, docentes del Centro de Educación Inicial Divina Pastora, ubicada en el sector Ezequiel Zamora de la ciudad de San Carlos, realizaron una asamblea extraordinaria con padres y representantes para solicitar mayor seguridad, ya que denuncian estar azotados por la delincuencia que en los últimos meses ha visitado el plantel hasta en 5 ocasiones. La directora del centro educativo recalcó que el pasado mes de septiembre fueron víctimas de un secuestro en horas de clase, donde el personal fue despojado de sus pertenencias. Señalaron que a pesar de haber expuesto la situación ante la zona educativa y organismos de seguridad, no han recibido respuesta al respecto. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Y ahora nos vamos a los estados Zulia y Trujillo con información en materia de transporte y vamos a hacer nuestro primer contacto con Fabiola Yaquinto. Adelante, Fabiola. Buenos días. Así es, buenos días. Amanecemos en el Parque Urdaneta de la ciudad de Maracaibo, donde autoridades del gobierno regional, a través del Ministerio de Transporte Terrestre, hizo entrega de más de 218 taxis a habitantes de bajos recursos del estado. Esto con el propósito de generar más empleos y también de ofrecer un servicio de calidad a bajo costo al pueblo. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Buenos días.
días. En el estado Trujillo, la proveeduría del estado ha recibido 600 cauchos y baterías para atender la demanda del sector transporte. Su presidente, Orlando García Torcadi, informó de una jornada que se ejecutará entre jueves y viernes. García reconoció que no se cubre en un 100% la demanda en la región, sin embargo informó han sido beneficiados 3.000 transportistas. Se estima que en los próximos días el estado Trujillo resulte beneficiado con una feria de venta de cauchos y baterías que ya se cumpla a nivel nacional. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Y ahora nos trasladamos a los estados Vargas, Lara y Nueva Esparta. Y es que en estas entidades se realizan labores de construcción y culminación de obras. Vamos a hacer ahora nuestro primer contacto con Orlefrank Amaya. Adelante, Orlefrank, muy buenos días. Buenos días. En el estado Vargas avanzan un 80% las labores de reconstrucción del Estadio Deportivo César Nieves que ejecuta la gobernación de la entidad. Se espera que esta obra esté culminada para el mes de diciembre. En la actualidad se adelantan los trabajos de remozado de la estructura, por lo que fueron aprobados más de 90 millones de bolívares para su culminación. Las labores de reconstrucción están a cargo de más de 50 obreros que trabajan a toda máquina en los sanitarios, fachada y revestimiento de este complejo deportivo. Por Orlefrank Amaya, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. El estado Lara amanece a la espera de la culminación del monumento mariano más grande del mundo. El manto a María, obra de 62 metros de altura y estructura compuesta de acero de alta resistencia, cilindros de aluminio y concreto armado, erguida en homenaje a la patrona de los larenses, la Divina Pastora, presenta un avance del más del 90%. En el sitio se observa ya fueron iniciados los trabajos tanto de ornato como habilitación de la vía para la inauguración que se espera sea en los próximos días. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el estado de Nueva Esparta, luego de la recuperación de la franja costera de Playa El Agua, el plan de desarrollo ecoturístico comienza a mostrar avance y el gobierno nacional inicia la construcción de un malecón de 700 metros cuadrados. El gobernador Carlos Mata Figueroa aseguró que los propietarios de los nuevos locales del lugar turístico recibirán en los próximos días un crédito de 2 millones de bolívares para equipar los establecimientos. De igual forma, se tiene previsto que para el próximo 18 de diciembre se realizará la apertura de toda la parte central del Boulevard Playa El Agua. Desde Isla TV, Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Natalie. Y bueno, y vamos a finalizar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país en los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui con información en materia de comunidad. Vamos a hacer el primer contacto con Natalie Hernández. Adelante, Natalie. Buenos días. Los vecinos de la calle Felipe González del sector La Comunidad en el municipio Colina exigen a las autoridades se solvente una problemática de aguas negras que los afecta desde hace meses. Alegan que eso ha traído como consecuencia enfermedades respiratorias y de la piel en niños y adultos. Afirman los voceros que los malos olores se concentran en horas del mediodía, siendo desagradables a la hora de comer. Es por ello que reiteran el llamado a los responsables a brindar soluciones a esta situación que se agudiza con el pasar de los días. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, más de 300 familias exigen al gobierno nacional que cumpla con la adjudicación de viviendas prometidas en el municipio de Los Guayos. Estas personas aseguran que hace 8 años ellos habían sido adjudicados en estos terrenos donde hoy está construida la urbanización Tacarigua 5. Sin embargo, en ese entonces, a través de la Misión Vivienda Venezuela, se le prometió que se iban a construir apartamentos y que ellos serían los primeros beneficiados. Sin embargo, en estos momentos se le está planteando que solo los que vivan en el municipio serán adjudicados. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que habitantes del sector Las Casitas de Barcelona denuncian las fallas en el sistema de recolección de basura, por lo que le hacen un llamado a las autoridades locales para que se aboquen a esta problemática de salubridad, así como la limpieza del arroyo, ya que ha generado fuertes malos olores y enfermedades en los niños de la comunidad. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participa en la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que se celebra en la ciudad de Teherán, capital de Irán, donde propuso estabilizar los precios de ese recurso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su compromiso con la defensa de los recursos naturales de la región. Explicó que en Venezuela durante mucho tiempo el gas fue controlado por transnacionales que hacían estimaciones bajas, lo que condujo a rectificaciones que colocaron a nuestro país como el quinto del mundo y el primero de la región con ese recurso. En la región nosotros hemos venido adelantando algunos proyectos. Uno ha sido la definición y delimitación con Trinidad y Tobago, miembro de este foro,
de yacimientos conjuntos y hemos pasado de manera inmediata en la monetización de esos yacimientos conjuntos para la explotación conjunta entre Trinidad y Tobago y Venezuela de estos recursos, bueno, para el consumo interno de nuestros países, como el desarrollo de nuestra región y la exportación de estos recursos. Hemos retomado un gran gasoducto que permita llevar todos estos recursos naturales para el desarrollo energético, económico de los países de Sudamérica. En Teherán, luego de un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin, el jefe de Estado venezolano manifestó su apoyo a la intervención militar de Rusia en el Medio Oriente contra el grupo terrorista ISIS. Maduro expresó respaldo a sus acciones militares en Siria para estabilizar la situación en el Medio Oriente. Putin recalcó que la intervención contra el yihadismo no se prolongará indefinidamente. Y la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea rechaza el procedimiento administrativo que inició el Consejo Nacional Electoral contra la organización por la presunta violación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto por la campaña hecho en Venezuela. La directiva de Cavidea asegura que la campaña tiene un contenido meramente institucional, sin carácter político ni electoral, y fue difundida por primera vez a través de los medios de comunicación en el mes de julio. Sin cuestionamientos, la campaña explica el proceso de adquisición de materias primas e insumos y propone impulsar la producción nacional. Cavidea presentará sus pruebas y alegatos en los lapsos establecidos en la notificación del Consejo Nacional Electoral. El jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, pidió al presidente electo de Argentina respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Milagro Zambrano con los detalles. Como demócratas que somos, reconocemos lo que la voz del pueblo diga, y será el gobierno de Venezuela quien, a través de los canales que tiene, que señale. El primer elemento que queremos decir es que, por supuesto, apoyamos cualquier medida que el presidente Nicolás Maduro tome en el sentido de la defensa de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela. No es la primera vez que algún ente de la derecha mundial, internacional, agrede a Venezuela, ni será la primera vez que defendemos al pueblo de Venezuela. Jorge Rodríguez señaló que desconoce denuncias por parte de la oposición sobre acciones violentas durante la campaña electoral y dijo que están dispuestos a recurrir a instancias si provocan al pueblo chavista. Cualquier candidato que tenga una denuncia, como en efecto nosotros vamos a hacer denuncias de sectores de la derecha provocando, y vamos a ir también a la Fiscalía y vamos a ir al Consejo Nacional Electoral. El jefe del comando de campaña Bolívar Chávez también informó que este domingo, durante el ensayo de cara a las elecciones del 6 de diciembre, el Gran Polo Patriótico movilizó a más de 1.800.000 personas y al 100% de la VC. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Y más de 500 carnicerías pertenecientes a Asofrica paralizaron su venta hasta el 6 de diciembre debido a las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Precios Justos. Así lo informó la asesora legal de los mercados municipales, frigoríficos y carnicerías del estado Lara, Marilyn Hunda. Laura Suárez nos tiene la información. Hace 25 días exactamente comenzó la paralización de venta de carne y se extenderá eventualmente 13 días más. Vamos a tener que paralizarnos hasta el 6 de diciembre a ver qué pasa aquí, qué solución vamos a tener y cuál es la representación que vamos a tener en la Asamblea Nacional para que nos ayuden pues a nosotros a resolver el problema de la carne. Asimismo, UNDA indicó que no han recibido respuesta por parte del gobierno nacional y regional relacionado a los planteamientos que han realizado referente al precio de la carne, además de la distribución de los alimentos. Supuestamente habían unas reses que estaban en el puerto, pero desaparecieron de la noche a la mañana. No sé para dónde se las llevaron, pero a nosotros nos trajeron esa carne. Seguimos paralizados, no hemos bajado res. Ahora con la complicación del cerdo también, que aumentó. Negó que los comerciantes del país estén colaborando con la guerra económica. Opina la escasez es una respuesta a la falta de políticas públicas del gobierno nacional en materia de producción. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, entregó 20 camiones compactadores de basura distribuidos en 3 alcaldías de la entidad. Darwin Vázquez Patiño nos trae la información. Nosotros son camiones importados, ¿no? Son de colección de basura, es chasis marca internacional, es una marca McNeilus, entre 10 y 12 toneladas, ¿no? Puede cargar cada compactadora de estas nuevas que estamos entregando. Más de $2 millones fueron invertidos en la compra de los camiones que viene realizando el Ejecutivo
para mejorar la asistencia dentro de las comunidades. Cada vez consolidamos más nuestras políticas de mantenimiento en el Estado. Y de eso se trata. No, se trata de que sigamos haciendo esfuerzos colectivos para colocar a nuestro Estado como una referencia nacional. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, también anunció el inicio del plan especial de recolección de basura, esto debido al cierre del vertedero de San Vicente en el municipio de Girardot del estado Aragua. Desde Telearagua, Darwin Vázquez Patiño, Noticiero Venevisión. Momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, recuerden que venimos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con las informaciones. El diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por la Unidad, Tomás Guanipa, aseguró que lo sucedido en Argentina es un ejemplo de lo que va a pasar el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Guanipa señaló que Venezuela necesita transitar por un nuevo modelo institucional y afirmó que los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina también son un ejemplo de lo que ocurrirá en el país en las parlamentarias. A su juicio, el pueblo argentino y el venezolano se han unido en torno a un camino distinto. El gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que gracias a las políticas del gobierno regional se redujeron los índices delictivos en la entidad. En estos 3 años hemos sacado de circulación presos o porque han hecho resistencia a la autoridad a más de 100 personas. Claro, para ellos es muy fácil porque querían tener control en zona, no tienen control en ninguna zona y no pueden. Mira, tiene que ser momentáneamente que se concentren en algún lugar y cometan alguna fechoría y luego huyan y se desaparezcan, pero no tienen control en ningún sitio. Sostuvo que pese a las dificultades económicas, el PSUV garantizará un triunfo del oficialismo en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Esa economía nuestra, cómo mejoró y empeoró coyunturalmente, circunstancialmente, pero gente que ha salido de la pobreza, gente que ha tenido acceso a las universidades y que están organizadas. Nosotros tenemos un pueblo organizado que nos apoya. Y yo sé que vamos a triunfar, yo sé que la asamblea, nosotros vamos a tener mayoría en las asambleas, eso es evidente, por nuestra misma maquinaria lo garantiza, la sola maquinaria de partido lo garantiza, pero no es solamente la maquinaria de partido, es un pueblo organizado. Expresó su rechazo a las declaraciones del recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, sobre Venezuela. Calificó el mensaje como un error político. El diputado y candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática, Miguel Pizarro, solicitó a la Fiscalía General de la República investigue los hechos de violencia ocurridos durante su recorrido de campaña en el barrio José Félix Rivas de Petare. Pidió investigar a su contrincante William Ojeda, quien, según dijo, estaba supuestamente a escasos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Considera que esta es una razón más para salir a votar el 6 de diciembre. Ahí están las fotos claritas, nosotros tenemos video desde que nosotros llegamos al sitio, todo nuestro recorrido y cómo ocurrió minuto a minuto y segundo a segundo. Tenemos tomas desde abajo, tenemos tomas desde las casas, tenemos tomas desde el metro de Caracas. Yo espero que el metro, que estaba ahí cerquita, nos proporcione también los videos de la cámara de vigilancia, porque ahí se ve cómo se esconden varios detrás de las columnas. Informó que le hará llegar copia de las pruebas que presentó ante la Fiscalía, ante el Consejo Nacional Electoral y a la delegación de la UNASUR. Elías Jauba, candidato a diputado para el estado Miranda por el Gran Polo Patriótico, aseguró que el próximo 6 de diciembre la población defenderá la transferencia del poder al pueblo realizada por el gobierno nacional. Liz Flores estuvo en Parque Caice y nos informa. Elías Jauba encabezó una asamblea con los voceros y voceras de las 90 comunas que existen en el estado Miranda y entregó créditos para el desarrollo de microempresas. Allí exhortó a los venezolanos a defender los logros del gobierno chavista. Garantizar la mayoría en la Asamblea Nacional para que el presidente Maduro pueda seguir disponiendo de los recursos para la Gran Misión Vivienda Venezuela, para la Gran Misión en Amor Mayor, para más pensiones a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, para la protección social a todos los hogares de la patria, para el financiamiento de las grandes obras públicas de transporte masivo que ha llevado adelante en nuestro estado Miranda, por ejemplo, el compañero Jaime Angeltrudi, con mucha eficiencia. En el acto estuvieron presentes todos los candidatos chavistas para el estado Miranda. Esta batalla por la victoria de la paz, por la victoria de la patria, por garantizar que los logros, las conquistas extraordinarias de nuestra revolución, que hoy son hitos en la humanidad. Somos el primer país
que en este momento el número 1 en la construcción de viviendas dignas para el pueblo. Somos el primer país en este momento que garantiza seguridad social a su pueblo, entregando pensiones al pueblo más humilde. Nosotros vamos como los atletas de alto rendimiento, nos preparamos para una gran batalla, para un gran encuentro. No vamos a improvisar el día 6 de diciembre, sino que tenemos una vanguardia, tenemos un equipo político bien organizado y es lo que vamos a demostrar el 6 de diciembre. Vamos a demostrar una verdadera unidad para defender los grandes logros que ha dejado nuestro comandante Chávez, que esto es un proyecto con contenido. Hay un plan de la patria. Nosotros y nosotras, los hijos y las hijas del comandante Hugo Chávez, vamos a ser garantes de una victoria rotunda y contundente para seguir siendo lo que hemos venido siendo durante tantos años. El foco luz del planeta, el faro de la revolución bolivariana va a seguir alumbrando a todo el planeta entero. Así que nosotros y nosotras, el próximo 6 de diciembre vamos a estar presentándonos ante el pueblo bolivariano para decirle una vez más al mundo entero que el chavismo sigue. Los candidatos del Gran Polo Patriótico aseguran que el próximo 6 de diciembre, durante las elecciones parlamentarias, defenderán el poder popular para que las comunidades sigan ejerciendo el derecho de planificar, administrar recursos y ejecutar obras y proyectos en beneficio de la colectividad. Desde Parque Caiza, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Panaderos del estado Guárico aseguran que los insumos necesarios para la preparación del tradicional pan de jamón han aumentado en un 200% en comparación con el año pasado. Eliezer Hernández tiene el reporte. Señalan que además de los altos costos, en muchos casos los ingredientes necesarios para la preparación de este plato no se encuentran en el mercado. En comparación del año pasado los precios están sumamente carísimos. Aparte de caro, no se consiguen. Tenemos que pedirle a proveedores aquí y allá. Los altos costos de los ingredientes los obligan además, según sus palabras, a vender el pan entre 1.700 y 2.500 bolívares. Para evitar pérdidas prefieren hacer listas de encargos. Ahorita se produce menos a comparación del año pasado por los mismos precios elevados del pan. Diariamente hacíamos 20, 30 panes dependiendo del día. Ahorita estamos haciendo 6, 7 nada más, lo que es para el día. Por su parte, los consumidores a quienes consultamos aseguran que han decidido preparar el pan de jamón durante esta temporada en sus hogares para de esta manera abaratar costos. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Momento de hacer una nueva pausa. Recuerden que venimos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Juan Carlos Dugarte, jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez en Caracas, junto a candidatos a la Asamblea Nacional por el PSUV, rechazó las afirmaciones de la oposición que insinúan que el triunfo de Mauricio Macri en Argentina puede ser un impulso definitivo para una transición en Venezuela. Oliver Rodríguez nos amplía. Dugarte puntualizó que el pueblo venezolano es consciente y no permitirá que el próximo 6 de diciembre se repitan errores políticos. Estamos en una encrucijada, camarada, que desemboca el 6 de diciembre. Ya vimos lo que pasó en Argentina, lamentablemente. Así ellos quieren también llevar aquí lo mismo, emular lo que ellos están planteando allá, que llegue el capital a gobernar el país. Los candidatos oficialistas enfatizaron que el único ejemplo que debe tomar la oposición de la elección presidencial de Argentina es la madurez de aceptar los resultados electorales. Consideran que esos modelos políticos solo buscan desestabilizar la revolución en Latinoamérica. El carbón argentino acaba de llegar al poder en ese país. Tienen una misma extracción del lado patronal y el mismo programa, el del Fondo Monetario Internacional. Ese es el mundo del neoliberalismo, el mundo del señor Macri, el mundo del señor Carmona, el mundo del señor Capriles, el mundo del señor López, que por aquí no volverán. El que quiere traer para acá a la derecha es defender el modelo neoliberal, excluyente, depredador, explotador de la clase trabajadora, que nosotros los venezolanos echamos aquí con una buena patada el 27 de febrero del año 1989. Estas declaraciones las ofrecieron durante la celebración del primer aniversario del semanario 4F. Los candidatos presentes en este acto reiteraron su compromiso con el país y aseguraron que continuarán desestimando cualquier tipo de injerencia de gobiernos que a su juicio solo responden a intereses capitalistas. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión.
La Mesa de la Unidad Democrática expresó que los ciudadanos de Argentina votaron por un cambio político al elegir a Mauricio Macri como nuevo presidente. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. La situación vivida por el pueblo argentino por el 22-11 argentino, el 22N argentino y el 6D venezolano. Por un lado teníamos un gobierno prepotente, un gobierno que utilizó una jerga virulenta, un discurso violento, y que hizo uso y abuso de todos los recursos del poder en el marco de la campaña electoral. Ese gobierno fue derrotado por los ciudadanos. Al hablar de la campaña electoral venezolana, Jesús Torrealba rechaza las agresiones de las cuales han sido víctimas los candidatos opositores, entre ellos recientemente el diputado Miguel Pizarro. Nuestra condena, nuestro repudio a lo ocurrido ayer en Petare. Ojo, no es esta la primera ocasión en que ocurre. La emboscada criminal de unos 30 malandros fuertemente armados contra pueblo, contra mucho pueblo que estaba acompañando a Miguel Pizarro, desgraciadamente no es primera vez que ocurre en el contexto de esta campaña electoral. El Comando de la Venezuela Unida hizo un llamado a la delegación de UNASUR, que se encuentra presente en Venezuela como parte del acompañamiento internacional, para que deje registro de cada una de las agresiones de las que han sido víctimas los diferentes candidatos a diputados opositores en esta contienda electoral venezolana. Desde Los Palos Grandes, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, solicitará al Mercosur que aplique la cláusula democrática contra Venezuela. Él considera que se han cometido abusos contra los opositores venezolanos y contra la libertad de expresión. Durante una rueda de prensa, Macri también anunció que establecerá un tipo de cambio único en su país y que buscará derogar el polémico memorándum de entendimiento firmado por el gobierno kirchnerista con Irán para investigar el atentado a la AMIA. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Creemos en una Argentina que cuando se ordene y realmente genere las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva la inversión, va a haber un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Y el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa aseguró que en Venezuela no están dadas las condiciones para aplicar la cláusula democrática de Mercosur. Noboa se refirió a este tema luego de las declaraciones del presidente electo en Argentina, Mauricio Macri, quien anticipó para la próxima cumbre del organismo regional en diciembre la solicitud de dicha cláusula democrática sobre nuestro país, donde a su juicio existe una persecución hacia los opositores y a la libertad de expresión. El funcionario del país sudamericano aseguró que esperarán a estudiar el caso al término de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y el diputado y presidente del partido Puente, Irán Gaviria, realizó una gira política por el estado Bolívar para juramentar a la directiva de la organización política en el municipio Caroní e informar sobre las propuestas que impulsará. En San Félix, en el municipio Caroní del estado Bolívar, estamos sentando pilares y columnas fuertes para el cambio en Venezuela, en paz, en democracia, para el cambio que nos lleve a la unión, al entendimiento, al progreso social. Gaviria resaltó la necesidad de impulsar el diálogo y la reconciliación nacional. Amigos, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Lucy Amado. Ella es abogado, conferencista internacional, pero atención, es especialista en resolución de conflicto. Bienvenida, doctora. Acoso escolar, un tema importantísimo porque la base, además de la violencia escolar, es que los niños no saben cómo resolver los conflictos y acuden a la violencia. ¿Qué alternativas y cuál es la realidad que tenemos en relación con este tema? Muchas gracias, Elianta. Las opciones deben de ser pacíficas, a través del diálogo, mediante herramientas muy prácticas como es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Qué herramientas prácticas podemos nosotros darle a nuestros televidentes para poder lograr justamente cambiar esos niveles de violencia por un diálogo, por una mediación o por un arbitraje?
Bueno, las herramientas, en primer lugar, apartarse mentalmente del problema. Apartarse del problema momentáneamente hace que sus emociones bajen y de esa manera, pues, la intensidad con la cual queremos abordar el conflicto no va a ser la misma. Abrir los canales de comunicación es fundamental, al igual que manejar el poder de la palabra. Cuidar más que lo que decimos, cómo lo decimos. Pueden decir algo que de repente no están de acuerdo, pero lo pueden decir con una palabra mucho más sutil para las partes y eso hará que esa relación se mantenga. Si queremos que los niños practiquen la tolerancia, los adultos debemos ser sus primeros modelos. A practicar la cultura de paz en el hogar, la convivencia, a aceptarnos, como lo dije hace un rato, a aceptarnos de que somos diferentes, de que podemos pensar diferente. Hacer de cada uno de nuestro metro cuadrado esa paz que nosotros queremos ver en el mundo. Doctor Amado, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy y por darnos todas estas alternativas. Nosotros seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar. Únete tú también, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con las informaciones. Durante las últimas 72 horas se han registrado 52 muertes violentas en 3 entidades del país, Distrito Capital, Monagas y Zulia. En Caracas, 40 cuerpos fueron ingresados durante el pasado fin de semana a la Medicatura Forense de Bellomonte. Entre los casos destaca el de una joven de 23 años, quien fue asesinada en las adyacencias de la Unidad Educativa Alberto Rabel, en el sector San Pascual del barrio Carpintero de Petare. Génesis Arguinzone murió de un disparo cuando se encontraba trabajando en el simulacro electoral. Según relataron testigos, un desconocido que utilizaba una máscara antigás se le acercó a pie y le efectuó un impacto en la cabeza. En Zulia, al menos 10 personas fueron asesinadas durante el fin de semana. En el municipio Sucre, 2 delincuentes fueron ultimados durante un enfrentamiento. El tiroteo se produjo entre efectivos del grupo anti-extorsión y secuestro y delincuentes que integraban la jornada o la banda del John Wade, dedicada a la extorsión y al cobro de vacuna en el municipio La Cañada de Urdaneta. En el estado Monagas, 2 sujetos resultaron abatidos tras enfrentarse a una comisión del CICPC y la Guardia Nacional durante la operación Liberación del Pueblo. El hecho ocurrió la madrugada del día de ayer en la población del Corozo, en el municipio Maturín. Bien, vamos entonces a una pausa, amigos, pero al regreso, en Entrevista Venevisión, nos va a acompañar Eduardo Gómez Sigala, candidato a diputado por el Circuito 13 del estado Lara. También estará Carola Martínez, candidata del estado Guárico por el Gran Polo Patriótico, y Andreina Tarazón junto a Caril Berto, candidatas a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del estado Aragua por el PSV. Esto al regreso. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Eduardo Gómez Sigala. Él es diputado y candidato a la reelección por el Circuito 3 del estado Lara Independiente. Bienvenido, diputado. Gracias, Elianta. Muy buenos días. Queremos comenzar un poco hablando sobre una información que está además del tapete. Recientemente fue electo Mauricio Macri como presidente de Argentina y esto ha levantado un polvo también en Venezuela porque en sus primeras declaraciones además hace mención al país diciendo que va a solicitar la cláusula democrática. ¿Cómo se puede interpretar este triunfo de Macri para Venezuela? ¿Cómo puede esto impactar para el país? Bueno, yo creo que va a ser un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque es el cambio no de un gobierno, es el cambio del modelo. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela ha venido aplicándose un modelo que ha destruido el país, ha destruido la economía, y lo que tiene que plantearse es un modelo que permita que la sociedad, que el venezolano progrese, avance, evolucione. Y eso es lo que está ocurriendo allí. El mensaje es un mensaje de amplitud, pero a la vez es un mensaje de cambio, diferente, importante, un mensaje contundente y sin la menor duda va a tener repercusión en la región. No me cabe la menor duda de que este es un modelo en el cual se está llevando gente capaz, gente competente, porque a la política hay que ir preparado, a la política hay que ir con alguna trayectoria, ya sea en el mundo de la producción, como
en mi caso, en el cual vengo del sector empresarial o del mundo sindical o del mundo de la educación, pero a la política no se puede ir a improvisar, y eso es parte de lo que ha ocurrido en Venezuela, que han llevado gente que no sabe lo que le toca hacer en esa función y no se puede ir allí a ensayar, a ver cómo se aprende con el sufrimiento de los venezolanos. Entonces yo creo que ese ejemplo, ese modelo que se está aplicando allí en la Argentina va a repercutir en la región, y la región en general empezará a ver las consecuencias de lo que han sido estos modelos, estas imposiciones y esta gestión tan centralizada que han tenido algunos gobiernos frente a una descentralización, frente a los espacios en los cuales se incorporen los mejores a la gestión pública. Ahora, sobre esta base, el proceso electoral venezolano ya está prácticamente en cuenta regresiva. ¿Cómo podemos pulsar a hoy la temperatura del venezolano en las calles? Bueno, en la etapa ya final de este proceso, ya la gente está a una semana prácticamente que concluya esta campaña, y tendremos una votación que estoy convencido que va a ser masiva, que va a ser importante, y que la gente va a tener la capacidad de no dejarse llevar simplemente por un color, que la gente va a poner el énfasis en la candidatura, en el nombre, que es lo importante. Hay que elegir a la mujer o al hombre con nombre y apellido, es decir, los candidatos no pueden ir encubiertos en un color, en una tarjeta, y que no se sepa qué es lo que hay detrás. Es al contrario, para que usted sea decisivo, no solamente va a votar, usted va a elegir, y para elegir usted escoge por nombre y apellido la candidatura y la pone en la tarjeta de su preferencia. Eso yo creo que es el cambio importante que debe haber aquí, porque aquí no se trata de elegir cantidad, sino la calidad de la candidatura que lo represente, la legitimidad de esa candidatura. Por ejemplo, en nuestro caso es evidente que hay que escoger candidaturas que sean larenses. Yo soy independiente, opositor, por supuesto, y opositor firme, opositor claro, que queremos estar en la oposición para traducir eso en cambio, pero sobre todo soy larense, y por eso estoy representando actualmente el Estado Lara y aspiro a la reelección por el Estado Lara. Ahora, usted se califica como independiente. ¿Por qué? Bueno, digo independiente porque nunca he militado en un partido político. Ese es, en primer lugar, la razón. Siempre he sido independiente y como tal he actuado antes, en mi periodo parlamentario y actualmente. Y en segundo lugar, porque en este proceso, en el Estado Lara, como no se hicieron primarias, nuestro proceso de selección va a ser el día de las elecciones. Como allí no se hicieron primarias, como sí se hicieron en otros estados, y se impusieron candidaturas negociadas, nosotros hemos dicho que las primarias en el Estado Lara se van a hacer el 6 de diciembre, y nosotros llevamos una propuesta que es independiente, apoyada por diversas organizaciones políticas, pero que es una propuesta plural, amplia, para que la gente pueda escoger candidaturas independientes de oposición, pero al fin y al cabo candidaturas de larenses que además están presentándose como opciones a unas imposiciones que han hecho en las otras dos tendencias que han impuesto candidaturas, inclusive candidaturas que no tienen ninguna relación con el Estado Lara. Puntualmente, ¿cuáles son esas propuestas? Bueno, las propuestas fundamentales yo diría que es ser útil en la Asamblea Nacional para un proceso de cambio y de transición en el país. Fundamentalmente, yo creo que aquí hemos hecho pequeñas modificaciones en leyes, ajustes, todo eso se podrá seguir haciendo. Yo he estado en la Comisión de Política Interior y estoy convencido que hay que hacer una revisión global del tema de las policías. Ahí se ha demostrado y se ha evidenciado la incompetencia y la corrupción en las mismas policías nuevas que se han cargado de ideología. Ese quitarle las atribuciones a las regiones ha sido un error. Pero en todo caso, los problemas fundamentales del país, como son los del Estado Lara, no habrá progreso si no se resuelven los problemas de agua y electricidad. Es que nosotros volvimos a los temas básicos. Pero yo creo que lo importante para que eso cambie es cambiar el modelo, cambiar la gestión del país, cambiar la capacidad de gobernar de un grupo de personas que vengan democráticamente a hacer los cambios que el país reclama. Ahora, recientemente, el día de ayer, se hizo una denuncia en la Fiscalía General de la República de un candidato de Pizarro, quien dice que fueron violentados y que habían grupos violentos en la caravana que ellos desarrollaban. ¿Cómo se puede pulsar a hoy la campaña electoral, los bandos? ¿Cuál es la posición además que debería afrontar el pueblo venezolano ante las venideras elecciones del 6 de diciembre? Bueno, la posición es que evalúen a cada candidato. Es muy importante cuál ha sido su postura, no solamente hoy, cuál ha sido la anterior, quiénes son los que brincan de lado, de dónde vienen y a qué organizaciones pertenecían cuando brincaron de lado. ¿Cuál es la postura de los que se cambian de conceptos? Yo en mi caso he tenido la misma posición siempre, pero lo más importante, vamos a entrar en una etapa donde la campaña va
entrar en descalificaciones, va a entrar probablemente en agresiones. Y yo creo que lo importante es evaluar la campaña que cada uno haga. En mi caso estoy tratando de hacer una campaña de altura, una campaña de elevar el lenguaje y cambiar un poco esa cultura que se ha tratado de imponer en el país, de la descalificación, de la grosería, de la vulgaridad, de ese mensaje que puede ser muy firme y muy contundente sin apelar realmente a las descalificaciones. Y yo creo que ese es lo importante de esta campaña. Hay que elevar el nivel de la política con los mensajes, con el comportamiento de cada uno de nosotros, especialmente en los momentos de tensión que van a incrementarse sin duda en esta última etapa, pero sobre todo a convocar a la gente que con confianza vaya a votar, que vamos a estar allí para defender el voto, que vamos a estar allí para asumir el liderazgo que salga de este proceso y que los cambios en el país se puedan dar, porque al final eso es lo que la gente quiere, no es elegir solamente un diputado, sino para qué, para que ese diputado sea útil en la transición que necesariamente pasa por la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cree en la conciliación del país? ¿En un país además que está polarizado? Por supuesto que hay esa confrontación. Yo creo que es un país plural y creo en la pluralidad, creo en la diversidad, pero creo que la conciliación se tiene que dar siempre sin impunidad, porque los delitos hay que castigarlos para que tengamos un país donde se respeten las instituciones. Y eso yo creo que es fundamental para la etapa que viene. Conciliación, desarrollo económico, pero también una justicia que no sea, como se ha dicho por allí, con jueces subordinados o agradecidos. Nosotros necesitamos jueces independientes, formales y serios que apliquen la justicia para que el país pueda salir adelante. Usted es diputado de la actual Asamblea Nacional y está optando para la reelección. ¿Cuáles son esos cambios que tiene que haber en el seno de la Asamblea para poder trabajar y activar las leyes a favor del país? Bueno, lo primero es modificar el reglamento interno y de debate. Nosotros lo demandamos comenzando este periodo y ni siquiera ha sido admitido en el Tribunal Supremo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Segundo, respetar la pluralidad, que se den los debates medulares que en la Asamblea hoy se ocultan, que las comisiones tengan su representación equilibrada y, por supuesto, la opción de producir las leyes fundamentales. En mi Comisión de Política Interior, yo he sido el único que ha estado los 5 años por parte de la oposición. Bueno, desde hace 2 años está congelado el Código Penal y es el instrumento más importante después de la Constitución. Bueno, y esas son las cosas que no pueden ocurrir. Los instrumentos fundamentales, las discusiones relevantes tienen que aplicarse, pero también cuando se producen leyes como la que aprobamos de la Ley de Desarme, se necesita un gobierno serio que las aplique y que funcione. No como está ocurriendo hoy, que hay no solamente pistolas, sino que ahora hay granadas en las calles. Eso es un gobierno irresponsable, eso es la incapacidad de una gestión que es la que tenemos que al final sustituir. Aquí lo que tenemos es que establecer un gobierno que le dé solución a la gente, que le dé oportunidades, como se está diciendo en la Argentina, un cambio de modelo, un cambio de época. Son muchos años de destrucción del país. Aquí las revoluciones no pueden venir sino para progresar, para construir, no para destruir como lo han hecho hasta ahora. Y ese es el reto que tenemos nosotros que plantearnos. Y por eso el elector tiene que saber a quién pone allí. No se puede ir escogiendo simplemente por un color y detrás de eso usted no sabe quién está. No, usted averigüe quién está, cuál es la mujer, cuál es el hombre, cuál es su nombre y apellido. Decida cuál es ese nombre y vote en la tarjeta. No importa cuál es la tarjeta, usted al final eso es un instrumento. Lo importante es que quiénes son los nombres, porque es usted el que tiene la capacidad de construir la Asamblea Nacional y construir los nombres que van a estar allí representando al país. En el trabajo de calle que han venido realizando, ¿cómo se encuentra preparado el venezolano para ejercer el derecho al voto el 6 de diciembre? ¿Está claro? Yo creo que el venezolano está claro. Se le ha dicho que hay nerviosismo. Yo creo que no. De hecho, este fin de semana en la población de Sarare participé en una de las muestras que hizo el CNE para votar. Mire, son 6 minutos que usted se para frente al tarjetón. Usted allí tiene la tranquilidad, usted examina, usted busca las tarjetas, ve allí el nombre. Por ejemplo, si fuera mi caso, usted ve Eduardo Gómez Sigala y simplemente lo aprieta. Ahí están varias tarjetas que llevan ese nombre. Y así usted hace la combinación. Usted elige cuál es la otra persona nominal y escoge el voto lista. Lo puede hacer en una tarjeta, lo puede hacer en varias tarjetas. El votar es relativamente sencillo y usted va a tener el tiempo y la tranquilidad para hacerlo. Por eso yo creo que va a ser un proceso fluido. Lo importante es que estemos allí al final para revisar que se cumpla con el proceso de auditoría, defender esa votación y espero que podamos celebrar el triunfo de una oposición plural, diversa, pero al final ayudar a reconstruir a esa oposición que le va a dar los cambios al país.
Diputado, ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿qué mensaje le puede dar a las personas que consideran que el proceso electoral del 6 de diciembre no es importante para Venezuela? No, que es fundamental, La Asamblea Nacional es la institución por la cual van a pasar los cambios en el país, por los cuales van a pasar la transición, por las cuales al recuperarla va a poder tener la función contralora del resto de las instituciones. Así que pongamos el énfasis en este proceso porque de aquí en adelante todo es importante. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Eduardo Gómez Sigala, diputado y candidato a la reelección independiente por el Circuito 3 del Estado Lara. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Carola Martínez. Ella es candidata a diputada por lista del Estado Guárico por el Gran Polo Patriótico. Bienvenida a Entrevista Venevisión. Agradecida, Elianta, por la invitación. Queríamos en primer lugar pulsar cómo se encuentra el Estado ya prácticamente en cuenta regresiva a las parlamentarias. ¿Cómo está la intención de voto en ese caminar que han tenido ustedes durante la campaña? Bueno, los ánimos están todos con mucho entusiasmo por lo que va a ser un proceso, digamos, histórico dentro de lo que ha sido la historia, el transcurrir de la Revolución Bolivariana. Hay mucho ánimo, hay mucho entusiasmo. Esta batalla se ha centrado en el casa a casa, en el contacto directo con todas las comunidades, con toda la sociedad entera. Y el ánimo ha sido extraordinario y el recibimiento ha sido con un espíritu autocrítico como lo es las fuerzas revolucionarias, las verdaderas fuerzas históricas que están construyendo el verdadero cambio en la realidad venezolana. Y también de amor y de compromiso. Un gran compromiso y un gran agradecimiento por la Revolución Bolivariana. Eso se nota en todos los ambientes a los cuales hemos tenido ocasión de ir, que no solamente el casa a casa, en las comunidades, en las escuelas, en los espacios productivos, en todos los ambientes en Guárico hemos pateado la calle. Y es muy satisfactorio ver eso. Ahora, candidata, en ese casa a casa, ¿cuál es la principal demanda que tienen las personas que habitan Guárico? Bueno, mira, diversos temas. Por ejemplo, la construcción, la gran misión Vivienda Venezuela. Que las comunidades se organicen, porque ese es uno de los grandes saldos de la Revolución Bolivariana. El poder popular organizado, que construye y avanza, porque muy bien nos lo decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Si queremos erradicar la deuda que tiene la gran civilización del mundo, no solamente en Venezuela, si queremos erradicar la pobreza, tenemos que darle poder a los pobres, y eso se palpa en las casa a casa. Una de las principales demandas es eso, cómo organizarnos para hacer las asambleas de vivienda venezolana, cómo organizarnos para que llegue la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y cómo organizarnos para que lleguen los grandes programas de alimentación y para así hacerle frente a la guerra económica. Es decir, el ser revolucionario tiene un sentimiento altamente crítico de la vida, porque ¿cómo construimos la vida en la sociedad? La sociedad, el mundo, es esencialmente capitalista. Y estamos conscientes de que en Venezuela se está dando un cambio en ese modo de vida, de construir la vida misma, porque las relaciones han estado permeadas por eso, por el modo de ver y el modo de ser. Y eso lo ha dado un patrón de vida capitalista. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el renacer de que no me basta con que yo tenga solucionados los problemas, en que la satisfacción viene en la medida en que mi comunidad toda esté organizada. Y en la medida en que las comunidades estemos organizadas, podemos nosotros, desde cualquier ambiente del poder establecido en lo que es el Estado venezolano, podemos nosotros, las grandes fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, ahora desde la Asamblea Nacional, podemos nosotros seguir dándole cumplimiento al plan de la patria. Ahora, la Asamblea Nacional es la encargada de legislar. Hablaba de una serie de demandas que hay a nivel social. Desde la Asamblea Nacional, ¿cuáles son las propuestas que lleva adelante para poder generar ese mejor bienestar social del que habla? Bueno, primero hacer énfasis en que no se trata de individualidades. Aquí no es Carola ni es nadie en particular. Somos un gran colectivo. Somos una fuerza unida con un proyecto de país, que tenemos el coraje de defenderlo, de decirlo, de plantearlo, de ponerlo sobre la mesa. En la geografía venezolana y en cualquier lugar del mundo, nosotros nos acogemos al proyecto de la patria, a la ley, al plan de la patria, que es una ley y que tiene 5 grandes objetivos históricos. Nadie duda de que Venezuela, el territorio venezolano es independiente. Nadie duda que tenemos independencia política. Nadie duda de eso, de que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas las que definimos el destino de la patria. Tenemos una deuda
y todo el pueblo venezolano lo sabe. Una deuda que no es de la revolución bolivariana, es una deuda histórica. Nosotros no queremos seguir siendo exportadores de materia prima. Nosotros queremos convertirnos en una Venezuela potencia, que es el tercer gran objetivo histórico que nos plantea el Plan de la Patria. Y ese va a ser el vértice fundamental de nuestro accionar político, siempre fundamentados en el amor, en el respeto a la diversidad. Eso es la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no es un pensamiento único. La revolución bolivariana se nutre de distintos factores y lo hemos visto expresado en la Unión. Las fuerzas de la revolución bolivariana vamos unidas a este evento electoral con mucho ánimo, con mucha fortaleza, y nos acompaña la razón histórica, la razón de nuestra historia, de nuestra casi 500 años de historia. Eso nos lleva, ese es nuestro sustrato ideológico, es la diversidad. Y con eso vamos, muy optimistas, con mucha fuerza, conociendo nuestras fallas, conociendo las deudas, conociendo lo pendiente, pero sabiendo que Venezuela se convertirá en una Venezuela potencia. Bien, se nos acabó todo el tiempo, agradecida por su visita. Gracias. Nos acompaña el día de hoy Carola Martínez, ella es candidata a diputada por lista por el Gran Polo Patriótico. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Lorenzo Tovar, dirigente de COPEI. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Gracias, a la orden. Queríamos pulsar en primera instancia su apreciación, su opinión en relación con las recientes declaraciones que dio el reciente electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien reiteró además que solicitará a la UNASUR que se aplique la cláusula democrática y aseveró que en Venezuela se violan los derechos humanos. Bueno, yo creo que ese es el conocimiento público y notorio a nivel internacional que en Venezuela se violan los derechos humanos. Creo que la postura, la idea de hacer ese planteamiento UNASUR y buscar las tribunas de UNASUR para debatir ese tema, pero para buscar acciones y respuestas de UNASUR frente a la violación de los derechos humanos, me parece que tiene sentido, es apropiado. Yo no soy partidario de la expulsión de Venezuela a UNASUR, pero sí soy partidario de que hay que convertir UNASUR en un escenario donde se promueva las libertades humanas aquí en Venezuela y la libertad de los presos políticos. ¿Considera que esta posición del recién electo presidente de Argentina puede influir en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y ese país? No, indiscutiblemente que sí, ¿no? Y tomando en consideración que el gobierno es muy sensible frente a cualquier opinión disidente o un criterio distinto y diferente que pueda haber frente a su conducta. Pero aspiramos que se van a producir eventos en los próximos días y en los próximos meses, especialmente el 6 de diciembre, que van a contribuir a generar las condiciones en el país para que Venezuela pueda enrumbarse hacia reencontrarse con la democracia y con las libertades, que es una de las luchas fundamentales que tenemos. ¿Cómo visualiza precisamente el panorama electoral a hoy? Yo creo que el sentimiento general es de cambio en el país, un cambio que tiene que estar, por supuesto, orientado hacia la posibilidad de buscar una mayoría parlamentaria que garantice esa mayoría, no una mayoría para perseguir a nadie, una mayoría para construir un espacio en la cual se pueda retomar la función contralora del Parlamento y la influencia del Parlamento sobre las instituciones que de alguna forma se han convertido en instrumentos del gobierno para sus propósitos. Se está hablando de una ley de amnistía. Creo que eso es un objetivo importante, uno de los objetivos importantes. Pero el Parlamento debe enrumbar toda su función hacia garantizar las libertades económicas, los derechos humanos, las libertades de los presos políticos y otra serie de libertades que indiscutiblemente se han venido violando en Venezuela. Recientemente anunció su incorporación al Partido Social Cristiano COPEI. ¿Esto se debe a qué? ¿Qué lo llevó a tomar la decisión? Mira, yo he estado haciendo un análisis, yo soy un hombre cristiano, he estado buscando dirección de Dios sobre qué hacer, cómo colaborar de una forma más activa, de una forma más militante, ¿no?, en el proceso de cambio y de transformación del país y en la recuperación de la democracia. Y creo que lo lógico es que yo vuelva a mi organización de origen. Yo siempre he sido un demócrata cristiano. Simplemente mi incorporación a COPEI tiene un objetivo fundamental, que es apuntar hacia la necesidad de que COPEI sea un partido con una visión más universal desde el punto de vista cristiano, no sea un partido confesional, sino un partido que impulse su acción inspirada en principios y en valores cristianos y que permita la amplitud y la participación de todos los sectores del país para que podamos lograr
en un momento, en un país donde no hay valores, donde los principios brillan por su ausencia, podamos nosotros recuperar la reconciliación, primero de COPEI y después del país, y podamos nosotros apuntar nuestro esfuerzo hacia objetivos más claros, que yo insisto en que COPEI puede convertirse hoy por hoy, y voy a trabajar por eso, en una instancia, en una tribuna que todos los venezolanos, y especialmente los venezolanos comprometidos con Jesucristo, venezolanos de convicción y de principio, podamos apuntar hacia un país donde podamos reencontrarnos todos, reconstruir nuestros afectos, un país donde podamos conversar, discrepar, pero impulsar nuestro trabajo hacia un país de libertades. Bien, muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, agradecida por su visita a Entrevista Venevisión. Lorenzo Tovar, dirigente de COPEI, nos acompañó el día de hoy. Y al cierre, las fuerzas aéreas turcas derribaron un caza bombardero del modelo Su-24 cerca de la frontera sirio-turca que habría violado el espacio aéreo turco. Poco después del derribo del avión, 2 helicópteros militares rusos se aproximaron a la región para buscar a los pilotos, pero no les han dado permiso de aterrizar. Amigos, de esta manera finalizamos la presente emisión. Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Será hasta mañana.